en la tarde de hoy es hablar respecto a lo que es procurar la adoración a Dios como comunidad de creyentes. ¿Y por qué? Porque quiero pues compartir con ustedes este tema así. Procurar la oración de Dios como comunidad de creyentes. Bueno, muchas veces, hermanos, y en la experiencia de vida que tengo, he podido constatar que tanto en mí como en algunas personas, asistir a los cultos, a las reuniones de la iglesia o a las actividades que la iglesia tiene, se ve muchas veces con algún desdén o se piensa posiblemente que no es importante y que no va a pasar nada si uno deja o no de asistir. Seguramente no va a pasar nada si uno deja o no de asistir. Pero precisamente ese tipo de pensamientos, hermanos, se da cuando no entendemos el concepto que la Biblia muestra con esta palabra, que es adoración. Y yo quisiera compartir con ustedes una definición de un diccionario de teología al que pude tener acceso, que dice lo siguiente. Primero que nada, adoración. Adoración son acciones tales como inclinar con reverencia la cabeza, levantar las manos, arrodillarse y postrarse. Y estas acciones manifiestan externamente la adoración interna que el alma dirige a Dios. De hecho, esta primera parte de esta definición define lo que es la postura física de este término. En el hebreo, el término adoración significa precisamente postrarse o doblegarse, inclinarse, pero que también agrupa situaciones como levantar las manos, como arrodillarse y como tirarse al piso en postración delante de Dios. En muchos de los salmos, y tenemos el Salmo 93 y del Salmo 95 al 100, uno de ellos lo leímos hace un rato, que fue el 95. En muchos de estos salmos, Dios es adorado por su majestad y poder, por su providencia y bondad, y por su justicia y santidad. Es decir, que muestras de rendición ante Dios se hace precisamente motivada por atributos de Dios exclusivos, como los que acabamos de mencionar. Majestad. ¿Quién es más majestuoso que Dios? Nadie. Entonces, eso es una característica que nos lleva a inclinarnos y a postrarnos delante de Dios. Su poder. ¿Quién tiene más poder que Dios? Nadie. Entonces, viendo que delante de Dios nosotros somos personas totalmente sin poder e incapaces de desarrollar algo, eso nos lleva a adorar. También, hablando de su providencia, Dios siempre proveyendo situaciones en las cuales nos libra y nos sostiene y demostrando su bondad. Estas características que a diario se dan en nuestra vida deben procurar que nosotros nos inclinemos ante Dios y nos postremos delante de su presencia. Su justicia y su santidad, como que Dios no peca, como que Dios cumple su palabra y es justo y no pone y no le da inocencia al culpable, y cosas como esas hacen que nosotros busquemos a Dios y le adoremos. También tenemos acá en esta definición de adoración que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, recibe adoración en el día de su nacimiento. Durante su ministerio hubo infinidad de ocasiones en las que Jesús recibió adoración propia de Dios, y después de su resurrección. También vemos que los hombres, los ángeles y hasta los demonios se entregan
adorar a Dios. Es decir, la oración es algo que no es algo del cual nosotros podamos excluirnos. La oración es un deber de toda la creación de Dios. Aún, imagínense, incluyendo a los seres que en el principio de la creación de las cosas se rebelaron contra Dios. Ellos le rinden adoración a Dios. Y por cierto, que no hay ningún peligro en que nosotros adoremos a Cristo, a Jesús, porque eso la Biblia también nos lo ordena y nos lo insinúa. Entonces, también tenemos, hermanos, que la adoración a cosas materiales está estrictamente prohibido en la Biblia. También se condena la adoración a los ángeles, la adoración a los hombres y la adoración al mismo Satanás. Eso es totalmente condenado y prohibido en la Biblia. Y en último lugar, en el Apocalipsis, por ejemplo, vemos a los ciudadanos de los cielos gozándose eternamente en la oración que le van a prodigar al Señor. Entonces, en esta definición que se acaba de leer, tenemos que tanto individual como colectivamente se nos da un vislumbre, un pantallazo de lo importante que es adorar a Dios. De lo importante que es adorar a Dios. Por lo tanto, hermanos, Dios quiere que nosotros le adoremos. Por eso es que pude titular esto la necesidad de adorar a Dios. Ahora bien, esto lo quisiera enfocar en el ámbito comunitario, en el ámbito como iglesia, como congregación, como cuerpo de creyentes. La Biblia también nos ordena o nos indica que debemos adorar a Dios en comunidad. Y van a haber tres aspectos que debemos tener en cuenta en esto, hermanos, de adorar a Dios como comunidad de creyentes. Una, en primer lugar, esa oración en comunidad puede ser ofrecida de manera falsa. De manera falsa. Y yo no voy a entrar ahorita en detalle qué formas son las inapropiadas que las congregaciones usan. Eso dejémoselo a MacArthur y su libro Fuego Extraño, que se los recomiendo, es muy bueno. Pero ahorita no vamos a tocar eso. Ahorita vamos a ver los puntos que la Biblia nos indica que es cómo una comunidad de creyentes puede ofrecer adoración falsa. Adoración falsa. Entonces tenemos la oración a los ídolos. Yo quisiera, hermanos, que estuviéramos leyendo Isaías 44. Isaías 44, versículos 15, 17 y 19. Isaías 44, 15, 17 y 19 nos dice: de él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Está hablando de la madera, del cedro, del ciprés, de los árboles. El 17 dice: y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Y el 19 dice: no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. Este versículo 19 lo dice precisamente de la testarudez, de la tosudez de las personas que hacen ídolos, y en este caso precisamente de los árboles. Entonces, muchos de los pueblos
entre los cuales Israel vivió, tenían este tipo de costumbres, y precisamente Isaías lo toca, porque recordemos que la profecía de Isaías está en un contexto histórico donde la adoración a Dios en Israel se vino abajo totalmente, tanto en el reino del norte, que tenía por capital a Samaria, como en el reino del sur, que tenía capital a Jerusalén. En uno u otro reino, la adoración a Dios se pervirtió, se vino abajo. Ellos empezaron a hacer de la creación ídolos y monumentos para adorar. Entonces, nosotros podemos ofrecer adoración falsa, sí. Como comunidad, sí. Porque Israel hizo todo esto como comunidad en su tiempo. Y nosotros sabemos que por eso le vino un serio castigo a ellos. Falsamente, ellos pueden ofrecer adoración a una imagen. Y acá en el libro de Daniel, un poquito más adelante, en Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 3, versículos del 5 al 7, dice, Daniel capítulo 3, versículos del 5 al 7, dice, ay, se me perdió, no, quitar. Dice que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Ok, la pregunta que podemos hacernos en primer lugar es, ¿esto no es lo mismo que un ídolo? Bueno, podemos decir que sí, pero no. Un ídolo era aquello que, como vimos anteriormente, se hacía de cedro, se hacía de madera o se hacía de roca, pero que se usaba de manera regular y por bastante tiempo. En este caso, fue una imagen que Nabucodonosor erigió, una estatua de oro se dice, y que en un momento de locura él le dio la gana que la gente adorara. Y cuando Sadrach, Mesach y Abednego se rehusaron a adorarlo, fueron echados en un horno y resulta ser que ellos sobreviven. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Nabucodonosor, que era uno de los incrédulos más creyentes al Señor que podemos ver en la Biblia, mandó a quitar esa estatua y prohibió ya que ese tipo de asuntos se siguiera dando. Pero eso es donde Nabucodonosor estaba prácticamente obligando a sus súbditos a adorar en una oración falsa. Era una oración falsa. Y estos tres jóvenes, amigos de Daniel, al ver que esto no era conforme a lo que ellos habían aprendido en las escrituras, que esa estatua no era el Dios verdadero, simplemente se rehusaron y se tenían que carbonizar. Ellos decían, bueno, nos carbonizamos, pero Dios los libró. Ajá. Entonces entiendo que la diferencia entre esta estatua y un ídolo, delante de un ídolo uno desarrolla un culto. Un culto. Ajá. Ok. ¿Qué otra adoración falsa podemos como comunidad dar u ofrecer? Es a los ejércitos celestiales. Segunda de Reyes, antes de Daniel, después de Primera de Reyes, y qué curioso que estamos en la casa de la familia Saldaña, Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 16. Este es un libro dirigido a la familia Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 16 dice: dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Bien, ¿a qué se refiere esto con los ejércitos de los cielos o ejércitos celestiales?
Bueno, precisamente en ese tiempo los pueblos de la tierra adoraban las estrellas, adoraban las constelaciones. Y a este grupo de estrellas, a estas constelaciones, se le llamaba de manera figurativa los ejércitos celestiales, por lo incontable que son las estrellas. Uno no lo puede calcular. Bueno, de manera poética, los ejércitos celestiales. La gente en ese tiempo, hermanos, aunque usted no lo crea, adoraba de manera astrología, lo disimulaban como astronomía, pero era realmente un culto a las estrellas donde ellos pretendían muchas veces saber el futuro de cada quien. De ahí donde viene el concepto moderno de astrología, que uno nace bajo la regencia de una estrella, de un astro. Pero era precisamente basado pues en este tipo de creencias que había en la antigüedad. La gente no solo adoraba imágenes, la gente no solo adoraba ídolos, la gente adoraba las estrellas. De ahí donde viene el zodiaco, de donde viene la astrología moderna. De Walter y de Cassandra y ahora ¿cómo hay, hermano? Salen a diario como las cucarachas. ¿Qué otro tipo de adoración falsa se puede dar como comunidad? A Satanás. A Satanás. Y en Lucas, capítulo 4, versículo 8. No, antes de que prosiga. Siempre hay una... Me han preguntado en otras ocasiones, pero no he dado la respuesta porque tampoco la he ido a estudiar, pero cuando se refieren a imágenes de acera, no se refiere a que era una acera, se refiere a que era una diosa. Una diosa. Acera, Baal, Astarte o Istar, o como le pudieran decir según la lengua, eran deidades de esa época, que se adoraban en la media luna fértil, en Babilonia, en lo que es Medio Oriente, etcétera, que eran diferentes a los dioses de Egipto, que eran otros, porque ellos tenían otra cosa. Lo que era mitológico. Sí, claro. Y bueno, y se mencionan, por ejemplo, estas imágenes de acera, y se menciona Baal, se menciona Astarte, porque era precisamente, eran los cultos a estos dioses que se daban en la región donde Israel se establece como nación. Bien, en Lucas 4:8 se dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús en la tentación que tuvo posteriormente a su ayuno de 40 días se ve tentado por Satanás. Y en esta tercera tentativa de tentación, el diablo le sugiere a Cristo que se arrodille ante Él. Es decir, que haga uso de la definición primaria del término adoración, es decir, se postre, se incline. Y Jesús le responde citando Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, y le dice, vete de mí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este mandamiento que Jesús cita, lo cita precisamente porque en el tiempo en que se establece estas normas de adoración, había muchos pueblos que no adoraban al Dios de Israel, no adoraban al Dios que se estaba revelando como único, como que no necesitaba imágenes, sino que adoraban ídolos, adoraban espíritus. Entonces, la oración a Satanás, con los diferentes y distintos nombres que tenía en la época, se daba. Y por lo tanto vemos aquí que naturalmente Satanás le tira una cáscara para ver si se resbalaba a Jesús, pidiendo que lo adore. Como comunidad se adora a Satanás, sí. En la actualidad hay mal llamadas iglesias donde se le rinde culto a él. Es más, tienen hasta la famosa Biblia satánica que inventó Anton LaVey, que gracias a Dios ya murió. Permiso, hermano César. Sí. Me retiro yo. Ok, cómo no, hermano. Sí. Seguidamente también se puede ofrecer falsamente adoración a los seres humanos. Y yo pregunto, hermanos,
¿Es esto común de que a los seres humanos en algunos momentos de la historia de la humanidad se le haya dado adoración? Sí. De hecho, bueno, Juan dice que al Papa, bueno, se supone que el Papa no pide explícitamente adoración, hay mucha gente que lo adora, sí, pero yo me quería referir más bien en la época del Imperio Romano, el César pedía adoración. El César pedía adoración. Entonces a los seres humanos, históricamente siempre ha habido intentos por adorarlo. Y en Hechos capítulo 10, versículos 25 y 26, se nos refiere a esto. Hechos capítulo 10. Hechos 10, versículos 25 y 26 dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, porque yo mismo también soy hombre. Esta actitud de Cornelio, no me extraña. Acordémonos que Cornelio era un centurión romano de Italia, porque de Italia era, bueno, sí. Y para Cornelio no era problema inclinarse ante otra persona, porque precisamente en las religiones que eran muy populares en Roma, postrarse ante otro en señal de adoración, ante otro ser humano en señal de adoración era muy habitual. Pero cuando él hace esto con Pedro delante de un judío, Pedro le dice, no, porque yo mismo soy hombre igual que tú. Y también Cornelio estaba acostumbrado a adorar al César, ¿no? También. Ajá. Lo hacía delante del César, correcto. Así que para él no era algo problemático. Entonces vemos que en la Biblia también vemos cuando Pablo y Silas creo que están en la isla de Creta, si no recuerdo mal. Después de una situación, unas personas se inclinaron ante ellos porque dice que vieron, no era Pablo y Bernabé, perdón, entonces no era la isla de Creta. Dice que a Pablo lo confundieron con Mercurio porque daba la palabra y a Bernabé con otro dios. ¿Con quién? Y entonces Pablo y Bernabé se opusieron a eso. O sea, costumbre en la época de Pablo de adorar a otros seres humanos había, hermano. Por eso vemos este tipo de actuaciones. Y también, hermanos, falsamente se pueden adorar a los ángeles. La gente busca adorar a los ángeles. Y en Colosenses, capítulo 2, versículos 18 y 23, tenemos la mención de esto. Colosenses 2, 18 y 23. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y el 23 dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Precisamente en esa, posiblemente en la ciudad de Colosas, pero también en el entorno romano, toda la circunstancia en la que Pablo escribe, hermano, es durante el Imperio Romano. Y en esta circunstancia, la gente adoraba también a seres angélicos, a seres que venían, entre comillas, dando mensajes de Dios, porque eso es lo que significa ángeles mensajeros. Y Pablo dice al final, quizás esas prácticas tienen cierta reputación. Es más, la gente en ese tipo de adoración flagelaba sus cuerpos, se golpeaba, se sajaba, sangraba hasta desmayarse. Pero Pablo termina diciendo, no tienen ningún efecto, no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Entonces, mis estimados hermanos,
hay un aspecto de adorar a Dios, de rendirse ante Él, de inclinarse con reverencia, que nosotros como comunidad no debemos asumir, no debemos practicar, que es adorar ídolos, o adorar imágenes, o adorar a las estrellas, o adorar a Satanás, adorar a algún ser humano o a los ángeles. ¿Qué sí nos dice la Biblia con respecto a esto de adorar? Que la oración puede ser ofrecida apropiadamente a Dios, y esto se nos ilustra en Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 5. Isaías, ¿está? La capítulo 6, versículos del 1 al 5. Isaías, el primero de los profetas mayores. 1 al 5. Dice, en este capítulo llamado La visión y llamamiento de Jeremías. Dice así, de Isaías, yo estoy con Jeremías. Sí, visión y llamamiento de Isaías, perdón. Ya lo iba a mandar para Isaías capítulo 1. Pues Jeremías capítulo 1, perdón. Sí, la versión de César. Isaías capítulo 6 del 1 al 5 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Curiosamente, hermanos, antes de ver lo que es la ilustración, curiosamente Isaías recibe esta visión cuando muere el rey Usías. El rey Usías es un rey que también se le conoce como, ¿se acuerdan uno de los reyes que vimos en el capítulo 1 de Jeremías? Que fue el primero que se nombra. Josías. ¿Ah? Josías. Josías. Usías y Josías es la misma persona. Sí. En el tiempo que muere Usías o Josías, Isaías recibe esta visión de Dios. De igual manera, en parte del tiempo de Usías o de Josías, Jeremías recibe la visión. Es contemporáneo con Jeremías. Pero viendo esto, esta contemporaneidad que tienen estos dos profetas, lo que aquí queremos ilustrar, hermanos, es que la oración apropiada a Dios, como la ve Isaías, la ve siendo ofrecida con ángeles llamados serafines, que por el resplandor de Dios cubrían totalmente su ser, su rostro, sus pies. En adoración a Dios, tal era el impacto que estos ángeles tenían que no podían soportarlo, tenían que cubrirse. Y el mismo Jeremías hace eco de eso cuando dice que él se apreciaba como muerto porque sus ojos habían visto al rey, siendo él un hombre inmundo, viviendo en medio de un pueblo de labios inmundos. La adoración a Dios, según lo que la Biblia nos muestra aquí en este pasaje, es una adoración que nos debe hacer sentir lo indigno que somos delante de Dios. Si los ángeles, estos serafines, que son, por lo que nosotros conocemos de la Biblia, los más cercanos a la presencia de Dios, tienen que cubrirse, imagínense, hermano, usted y yo, delante de la mismísima presencia de Dios. Ni el esqueleto nos queda. Ni el esqueleto. La bomba de Hiroshima y Nagasaki es
prender un fosforito al lado de eso. Entonces, nosotros, ¿cómo debemos ofrecer la oración de manera apropiada? En humildad, reconociendo nuestra indignidad delante de Dios. Nosotros somos indignos, hermano. Nosotros somos indignos de ofrecer adoración a Dios, pero Dios aún quiere que se la ofrezcamos. Isaías era indigno de darle adoración a Dios porque era inmundo y vivía en medio de un pueblo igualito y peor que él. Sin embargo, Dios, ¿qué quería? Que Isaías lo adorara. De igual manera, Dios quiere que nosotros lo adoremos. Por eso, hermanos, es que nosotros no debemos ver como cosa ligera reunirnos como cuerpo de creyentes para ofrecer adoración a Dios, porque a pesar de ser indignos, Dios quiere que nosotros se la dediquemos, se la ofrezcamos. Amén. Bien. En segundo lugar, tenemos que la oración apropiada a Dios se enseña. Y miren, el hermano Oli, de manera bien tremenda, pidió que estuviéramos leyendo el Salmo 95. Yo lo voy a leer nuevamente de manera breve y vamos a ver que en este salmo se nos enseña a adorar a Dios. Dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cántico. O sea, hay una invitación a que el pueblo, en este caso el pueblo de Israel, y por aplicación a nosotros, vayamos ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor es grande. Porque es Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes. Porque suyo es el mar. Porque lo hizo. Y sigue diciendo: venid, adoremos, y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Se nos enseña que debemos adorar a Dios, sí, pero en este capítulo 95 de los Salmos se nos dice las razones por las que debemos adorar a Dios. Porque en Él está todo. Miren, esto es una idea que realmente escapa de lo que nosotros podemos imaginarnos. Pero cuando nosotros entendemos que Dios tiene todo, nosotros debemos estremecernos, que se nos paren todos los pelitos, como decimos en buen panameño. Nos debe sobrecoger, porque estamos ofreciendo adoración, reverencia, nos estamos inclinando ante el Creador, cuya creación subsiste porque Dios así lo quiere. Yo una vez pensando en esto, una vez me pregunté, ¿cómo es que el hombre contamina tanto este planeta? Le tira cualquier cantidad de basuras, tóxicos. El hombre ha dañado tanto la tierra que la tierra es prácticamente improductiva en muchos lugares del mundo. Sin embargo, todos los años, de una manera milagrosa, la tierra produce fruto. Sigue lloviendo, el planeta sigue girando, dando la vuelta alrededor del sol, siguen habiendo estaciones, sigue habiendo calor, frío. Todo eso, ¿por qué? Porque Dios es nuestro hacedor, es el creador. Y eso nos debe llevar entonces a esperar con avidez los momentos en que podamos reunirnos y ofrecerle adoración a Dios. Y en tercer lugar, la oración a Dios puede ser ofrecida apropiadamente porque es proclamada. Es proclamada, es decir, es anunciada. En Apocalipsis capítulo 4, que creo que ya lo leímos por acá, pero de igual manera vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 4, versículos del 8 al 11, dice, 4 del 8 al 11, dice: y los 4 seres vivientes tenían 6 alas, oiga, como los de Isaías, como los querubines, y alrededor, por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es
y el que ha de venir. Palabras parecidas a las que dijo, a lo que vio Isaías. Y sigue diciendo, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. De manera simbólica, figurada, este libro de Apocalipsis nos dice cómo es y cómo debe ser en un futuro, con todos nosotros involucrados, la oración a Dios, repitiendo día y noche, Santo, Santo eres Señor Todopoderoso. Y no solo eso, sino quitándonos lo que podamos tener como corona o como orgullo, como lo que sea, ponerlo a los pies del Señor y diciendo, te adoramos, Señor, porque tú eres el creador. Nosotros no hemos creado nada aquí. Tú eres el Dios. Eso lo podemos hacer como comunidad, sí. Pero debe haber esa avidez, esa necesidad, ese deseo. Nos deben picar los pies, la boca, las manos para hacerlo. Miren, yo recuerdo cuando era niño, yo pertenecía al movimiento Scout y cada vez que había campamento, la noche anterior yo no dormía, porque yo tenía una calentura de estar en el campamento que no dormía, hermano. Cuando me subía al bus era dormir, porque toda la noche la había pasado en vela, con deseo de estar en ese campamento. Bueno, ya en el campamento me arrepentía porque me ponían a hacer zanjas, se me rompían las manos, qué sé yo. Tenía esa ansiedad. Bueno, nosotros debemos tener ese tipo de ansiedad para reunirnos y adorar al Señor. Y en último lugar, la oración a Dios como comunidad puede ser ofrecida a Cristo como Dios. Y miren, en la Biblia hay ejemplos de personas adorando al mismo Cristo, al mismo Jesús. En Mateo 2, capítulo 1, Mateo capítulo 2, versículos 1 y versículo 11. Mateo capítulo 2, versículo 1 y 11. Dice, hablando de la visita de los reyes magos, de los magos, perdón. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Saltamos al 11. Y dice, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Estoy leyendo el 10. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y se postraron y lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Lo que a mí me llama la atención es que estos sabios de Oriente, oye, no eran ni siquiera conocedores de las Escrituras. ¿Cómo sabían? Ellos preguntaron dónde había de nacer el... Acuérdense que ellos... ¿Cómo sabían de...? Bueno, no sé, eso es lo curioso, eso es lo extraño. Porque aquí lo interesante es que estos magos, eran practicantes de la astrología. Eran gente de la religión de Zoroastro, seguramente. Pero en medio de sus prácticas misteriosas, vieron una estrella poco usual que aparece en el firmamento y eso los indicó a ellos que en una región del mundo iba a nacer una persona especial. Lo que la Biblia sí nos dice es que ellos no sabían dónde era. Ellos siguieron esa estrella. Y cuando llegaron a Israel, preguntaron dónde había de nacer esa persona. Y ellos le dijeron, bueno, en Belén de Judea. El asunto es que cuando llegaron a Belén de Judea, ellos entran a la casa. Ya Jesús no estaba en el pesebre, estaba en una casa y se postran y lo adoran. O sea, Jesús, vemos que gente gentil, no conocedora de la Escritura, Al decir que venían de Oriente, hermano, venían de posiblemente podían venir de lo que se conocía en Oriente en ese momento, que era
los lugares más distantes de Arabia o podía ser Persia, más bien Persia. Más bien Persia. Pero aquí lo interesante es que ellos adoraron a Jesús. En ese momento él era un niño recién nacido y le ofrecieron adoración. ¿Qué otro ejemplo vemos en la Biblia? Vemos en la Biblia a leprosos adorando a Jesús. En Mateo 8, versículo 2, vemos a un leproso. Realmente no todos lo adoraron. Pero Mateo capítulo 8, versículo 2, dice: y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Voy a leer el 3 y el 4. Dice: Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Hermanos, en este pasaje, no se indica que este leproso adoró a Jesús, pero hay pasajes paralelos donde se indica que eran 10 y que los 10 fueron sanados y que solo uno regresó. Solo uno regresó. Y ese regresó en actitud de adoración a Jesús, al Mesías. Hay un punto que quiero hablar ahí. Uh-huh. Ahí en la oración, yo veo, hay un punto sobre que él le dice si quieres. Uh-huh. Viene siendo si es su voluntad. Exactamente, hacerlo. sí. Por eso Uh-huh. es bueno tener esos puntos. Porque claro. Es la voluntad, dependiendo de la voluntad del Señor y no la de uno. Bueno, y ahora que Juan dice eso, puede ser que esa solicitud así, muy tímida, si quieres, ¿no? O sea, no te estoy obligando, mira, tú decides. Era una forma de reverencia, era una forma de adoración. ¿Por qué? Porque otro ser humano que pudiera tener esa capacidad eran referenciados en esa época como personas que hacían, encantamientos y demás, y posiblemente no había esa actitud de suplicarle con tanta reverencia. Vemos a este leproso diciendo, interesante lo que dice Juan: si quieres, puedes sanarme. Y Jesús le respondió, y lo curioso es que le dice: Señor. Señor. O sea, ahí es la palabra que en griego nosotros conocemos como kurios, que es atribuido a la deidad de Cristo. Entonces, sí, definitivamente recibió adoración. Jesús. Recuerdo el pasaje también, hermano, pero el que era ciego de nacimiento, él también adoró A Jesús. Bueno, interesante. Ese lo vamos a ver ahora. Es parte de lo que vamos a mencionar. También vemos a Jesús recibiendo apropiada oración de parte de los gobernantes. Y en Mateo 9, el capítulo siguiente, 9, versículo 18, dice: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal. En otras versiones dice: vino un príncipe. Y se postró ante él, dice, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Ese príncipe o ese hombre principal, así se le daban los nombres a los que gobernaban Israel. Acordémonos que Israel tiene historia de ser gobernada por un grupo plural de ancianos. El rey, pero además de eso, un montón de ministros, principales, príncipes. Entonces vemos a Jesús recibiendo la visita de un principal, de un príncipe, de una persona que gobernaba o cogobernaba, postrándose ante él diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven tú, pon tu mano encima de ella y ella se va a sanar. Lo curioso es que los gobernantes difícilmente hacían este tipo de cosas con gente que en su cultura ellos consideraban de inferior estrato social.
Jesús era de un estrato social, no del tipo del que este hombre era. Jesús, nada más por su oficio, sabemos que no era de los gobernantes. Jesús era carpintero de profesión, pero vemos a este principal conociendo y convenciéndose de la deidad de Cristo. Dice que lo visita y se inclina ante él y le pide un favor. Se postra, lo adora. Lo adora. También vemos a Jesús recibiendo adoración de los discípulos. Los discípulos, y en Mateo capítulo 14, prácticamente vamos a estar en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 14, versículos 22 y 33. Mateo 14, 22 y 33 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. El 33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, Jesús caminó por encima de las aguas. Ellos estaban pescando y de repente Jesús se le aparece. Y les entró la tembladera y la cosa. Yo creo que a mí también me hubiera pasado. Yo estoy en una barca de noche, se me aparece alguien caminando encima del mar, créeme que yo no voy a preguntar, a mí me va a dar la ñañara. Y después de la ñañara, el versículo 33 dice que los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, hey, ven acá, verdaderamente tú eres Hijo de Dios. El término Hijo de Dios también es un apelativo a reconocer deidad en Jesús. Y lo adoraron. El término Hijo de Dios allá en la original, ¿en qué era Mesías? Sí, Mashiach. Entonces ellos lo Tenía relación con Mashiach. Y también el que entendía correctamente las escrituras se daba cuenta que el Mashiach o el Mesías no era un simple hombre. Era una manifestación de Dios. Es decir, era Dios mismo. Y bueno, también vemos que una mujer ofreció adoración a Jesús en Mateo 15, versículo 25. Mateo 15, 25 dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Dice que ella vino y se postró. Y en ese postrarse, en ese adorarle, le dijo, Señor, socórreme. ¿Quién era ella? La mujer sirofenicia. Esa era la mujer que le adoró. Curiosamente, una mujer gentil también, que no era de los hijos de Israel, como muy orgullosamente los judíos se llamaban. No era de esos, y sin embargo, se arrodilla ante él y le pide un favor. También vemos a Jesús recibiendo oración de su propia, bueno, no es su propia madre, de la madre de los hijos de Zebedeo. Y dice Mateo 20:20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Este pasaje es muy conocido por nosotros porque esta mujer se atrevió a pedirle a Jesús que cuando él viniera en su reino, a sus dos hijos los pusiera, uno a su derecha y uno a su izquierda. Pero ignorando esa tontería que ella hizo, lo curioso es que ella se acerca al Señor y se postra ante él, lo adora. Si Jesús hubiese sido, para el entender de ella, un simple rabino, ella no le hace ese tipo de ofrecimiento, o sea, ese tipo de solicitud, perdón. Ella entendió que Jesús venía en un reino. Y miren, o sea, hasta dónde llega a veces la temeridad de uno, pero igual, o sea, ella entendió quién era Jesús y lo adoró. Y ya estamos terminando, faltan dos. Siguiente es el hombre ciego que mencionaba Densi en Juan capítulo 9, versículos 1 y 38. San Juan.
No, capítulo 9. Ajá. Juan, capítulo 9, versículo 1 y versículo 38. Porque vamos a resaltar esto donde se le da oración. Capítulo 9, versículos 1 al 31 y 38. No, 1 y 38. Ajá. Dice el versículo 1. Al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento. ¿Ok? Luego el versículo 38, después de que se da toda la situación, dice, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Quién era este hombre que le dijo, creo, Señor, y le adoró? Fue el ciego de nacimiento. Y si nosotros leemos toda la historia, nosotros vamos a ver que este hombre, siendo empujado por los fariseos, di que él no te sanó. Él decía, ven acá, yo solo sé que antes yo no veía y ahora veo. Eso es lo que vamos a ver en medio de todos esos 37 versículos que nos saltamos. Pero vemos el hecho de que él, recuperando la visión, en el versículo 38 dice lo que leímos anteriormente, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Le dio adoración propia de Dios a Cristo. ¿Y quiénes, por último, quiénes pueden ofrecer apropiada adoración a Cristo como a Dios? Todas las criaturas. Y vamos a leer Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Este pasaje también conocido por muchos de nosotros, que dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Bueno, este mismo pasaje, el versículo 10 y versículo 11 dicen, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cosas que hay que resaltar. Dice, en el nombre de Jesús se va a doblar, se van a postrar todas las rodillas de lo que hay en los cielos, los ángeles, los seres espirituales, lo que hay en la tierra, los seres humanos y aún el resto de la creación que está sobre la tierra y debajo de la tierra. Eso sí no me pregunten, porque hasta el sol de hoy quiero saber qué significa eso. Los muertos Será. deben ser los que están muertos. Sí. Pero lo interesante de esto es que habla de algo que es completo, universal. Nada se va a escapar. Ni lo que hay arriba, ni aquí, ni abajo. Y en el versículo 11 dice, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. De manera escatológica, futura. Toda lengua, es decir, no se va a excluir ninguna. ¿Por qué? Porque el Evangelio va a llegar a todas. Va a confesar, va a proclamar que Jesucristo es el Señor, que es el gobernante supremo, que es Dios, para gloria de Dios Padre. Es decir, el Padre va a recibir gloria cuando la gente reconozca que su Hijo Jesús es Dios igual que Él. Entonces, hermanos, con todos estos versículos que hemos visto, debemos tener en claridad que debe haber en nosotros razones, y esas razones deben llevarnos a nosotros a ansiar, a tener avidez de congregarnos, reunirnos para adorar a Dios. Miren, hermanos, aquí no vale o no importa que hayamos dos o que hayamos tres. De hecho, en Mateo 18, 20
se dice que el mismo Jesús dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Cuando se trata de adorar a Dios en comunidad, está la presencia de Dios mismo. Y nosotros debemos ver eso como importante. Nosotros debemos ver eso como algo en lo cual uno debe participar, porque va a estar delante de Dios a declararle lo que Él es, lo grande y sublime. Amén, hermano.